destinado hoy su tiempo, Señor, para entregártelo en este proceso de aprendizaje. Oro por Nelson siempre para que la gracia, el poder y la fuerza del Espíritu Santo esté con él. Te entrego también mi pensamiento, mis palabras, para que seas tú obrando, y a cada uno de estos hermanos, Señor, para que seas tú quien direccione esta clase y no yo. Todo para gloria y honra tuya. Amén. Bueno, vamos a iniciar este ciclo de formación un poquito más avanzado que el querigma. Es muy importante, y quiero hacerle la invitación a todos los guerreros, incluso a los servidores, el que se sienta flojo en querigma, porque hay que decir la verdad. A veces preguntamos cosas de querigma, cosas básicas, y quedamos como cuando a usted le roban el celular, ¿no? Que ni supo quién fue y quedó perdido. Entonces, ahí está nuestro salvavidas, que es Pedrito, con la muy buena formación y con ese excelente testimonio de hoy, que me alegró mucho escucharlo. Y para que tomemos, es decir, para que empecemos a construir la casa sobre la roca y no sobre la arena. El día de hoy vamos a, y espero que logremos en el transcurso de la clase terminarlo, pero en lo posible, bueno, si no alcanzamos, continuamos la otra. Vamos a iniciar con un tema que muchos me pidieron el favor que lo tomáramos, y lo voy a tomar hoy como el primero de este segundo nivel de formación, y es apologética mariana. Esta apologética mariana pues es el estudio más profundo de la defensa de la Virgen María y de tener la respuesta exacta, o tener la formación para por lo menos poder defender todo lo que es el tema mariano dentro del catolicismo, y pues no dejar que nos den 3 vueltas y media, ¿cierto? Con las famosas citas que dice el padre Luis Toro, y que ustedes ya conocen. Tomamos como referencia a Fran Morera, que es un laico que tiene una formación muy buena, que tiene una formación maravillosa, y que me pareció interesante poderla manejar. Entonces vamos a entrar en materia. Ustedes también pueden revisar a través de YouTube. Hay mucha información de apologética mariana. La del padre Luis Toro es muy buena, sobre todo porque es muy actual y porque es controversial, ¿no? Entonces, él se enfrenta directamente con los hermanos separados, con los pastores, con los líderes, y pues tiene la respuesta exacta, que es lo que nosotros debemos tener. Pueden tomar nota como quieran, no voy a dictar, voy a exponer la clase. Vamos a recordar los tiempos de la U, donde cada uno anota. Si ustedes quieren al final, bueno, ahí está ya grabada la clase para que la vuelvan a ver, o si quieren les doy el material, lo podemos subir también. La primera pregunta que hacemos, bueno, este material lo tomé de un congreso mariano que íbamos a realizar algún tiempo y que no lo tuvimos. Entonces fusioné lo del señor Morera con apologética también muy buena de EWTN, que tiene un fundamento muy bueno. ¿Quién es la Virgen María? Que es tal vez la pregunta más importante que debemos tener nosotros clara, y que debemos tener una respuesta contundente, porque aparentemente para muchos, pues María, o para los hermanos separados, María fue una mujer común y silvestre, que no tuvo ningún tipo de preparación. Es más, que Dios ni siquiera la escogió, sino que fue seleccionada como a dedo, a caricello, y es una mujer normal. Pues bueno, María en hebreo quiere decir señora, o según otros, mar profundo de tristeza. La Virgen María, o María mejor, es la mujer con la cual se abre la promesa, una promesa tal vez maravillosa para toda la humanidad, y es la mujer con la que también se cierra la
la alianza, ¿no? La antigua alianza. En el Génesis 3:15, y tomen nota de esta cita bíblica, les voy a pedir que la estudien en el momento en que ustedes puedan, está la apertura de esta promesa en la antigua alianza. Y Simeón cierra esa antigua profecía, está en Lucas 2, 25, 35, con, eh, con esa profecía que entrega. La Virgen María tal vez es la mujer que ha tenido un mayor contacto en toda la historia con la Santísima Trinidad. El Padre la selecciona entre todas las mujeres. El Espíritu Santo engendra un hijo en sus entrañas y la segunda persona toma carne y sangre en su vientre, toma esa condición humana con la cual llega al mundo. Entonces podríamos decir, y esto lo pueden anotar, si por Eva entra el pecado al mundo, por la Santísima Virgen María entra la salvación, que hecha carne, hecha figura y hecha como nosotros, pues es nuestro Señor Jesucristo. El segundo punto para empezar a aprender de apologética y tener los datos claros es el siguiente. Hay quien dice que la Iglesia inventó el término de la Inmaculada Concepción en el siglo XIX. Para los que no conocen el tema de la Inmaculada, Nelson les va a estar contando en querigma alguna terminología importante de nuestras fiestas, pero tienen como tarea, porque no me lo voy a meter al tema a él, pero tienen como tarea investigarlo para cuando incluso él en su clase abarque estos temas, pues ustedes ya tengan el conocimiento básico. La Inmaculada Concepción, pues esto es falso. En el siglo XIX, esta doctrina se declaró dogma. Tarea también, averiguar qué es dogma. Vamos a ir organizando o adecuando un glosario personal para entender todo este tipo de terminología que a veces uno dice es un dogma. ¿Qué es un dogma? Sí, no sé, pero allá dijeron que era un dogma. Bueno, dogma, démosle. Entonces vamos a averiguar qué es dogma. ¿Qué puede ser también doctrina de la iglesia? Pero averiguémoslo bien. Y este era un concepto que venía desde los albores del cristianismo y que se atesora en las iglesias orientales. En San Lucas 1:28, el ángel llama a María Quecharitomene. Lo pueden buscar ahí, ahí está, Quecharitomene, que traducido por San Jerónimo, lo nombró como gratia plena, gracia plena, gratia plena. La palabra griega, la cual indica gracia permanente o perfección de gracia, eso está en respuestas católicas, lo consiguen como Catholic Answers o respuestas. Este verbo griego, usado en pasivo perfecto, denota una continuación completa de la acción, es decir, no la denota y ahí se queda, sino que la nombra, pero le da esa extensión futurista sin un punto final, sino por el contrario, puntos suspensivos hasta el final de los tiempos y más allá. Como dijo Pío IX en el texto de declarar todo esto en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. La persona de la cual Jesús toma carne y sangre no pudo estar jamás en poder del enemigo de la raza humana. Y es que a veces uno dice, bueno, pero es que le faltarían a uno, o sea, o basta tener solamente dos deditos para entender que la Virgen María tenía que ser diferente. Si de ella iba a venir la segunda persona de la Trinidad, si de ella iba a venir el Hijo de Dios, pues no podía ser cualquiera, no podía ser escogida a dedo, no podía ser escogida a la suerte, no podía ser escogida al cara y sello, en fin, tenía que ser alguien muy especial y Dios
no es compatible con el pecado, y es lo que ustedes incluso van a aprender también en Querigma cuando vean el tema del pecado. O sea, Dios no es amigo del pecado. Decía Pedro ahorita, el primer sindicato lo organizó Lucifer, y el primer pecado tal vez no fue el de Adán y el de Eva. El primer pecado fue el de este ángel que, siendo muy cercano a Dios, decide desobedecer por voluntad propia una orden de Dios y empieza a creerse lo que no es y se llena de sentimientos que tampoco corresponden a Dios. Entonces, ahí vamos viendo y podemos ir aclarando cómo la Virgen María no puede ser cualquier persona pecadora igual a nosotros, porque el pecado no es compatible con Dios. Y un concepto hebreo que el pecado se transmitía por la madre está en el Salmo 51. Es por esto y en honor a Jesús que la iglesia dice que por un privilegio especial la Virgen María fue eximida del pecado original. Es decir, no venía con el pecado original. Podemos referirnos para estudiar, para entender, y los que están tomando esta clase pues vamos a necesitar mucho tiempo de estudio, por eso hemos dicho que es más avanzado porque hay que estudiar por cuenta propia, pero Pedrito también ha referido esto, y es que podemos revisar o dirigirnos a las revelaciones de Catalina Emmerich, esta beata alemana a la que el Señor le permite segundo a segundo estar viendo casi todo la vida de Jesús, desde la misma concepción de la Virgen María. Y si la podemos leer, uno cuando está leyendo Ana Catalina, uno se emociona porque es que es maravilloso el minuto a minuto de cada situación. Entonces, ver cómo el Espíritu Santo envuelve a Santa Ana y a San Joaquín y cómo llega a la concepción, pero vemos también cómo antes tuvo una hermana mayor, que ese es un enredo también grave, porque es que nombran Marías, 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 María de Betsaida, María de Betania, María de todas las Marías, y uno ni sabe qué María es, pero es importante empezar a estudiar qué María era. Pues vamos a comprender ahí que la primera María, hija de Santa Ana y San Joaquín, no fue la Virgen María, y que por el contrario fue esperada durante mucho tiempo, ojo a esto, y que el mismo pecado de la comunidad retrasó la llegada de la Virgen María, que venía con una marca en su vientre bajo y que habría de ser la escogida, la electa y la madre del Salvador. Entonces, recuerden recurrir en sus tiempos libres y cuando lo puedan hacer a estos relatos de Catalina Emmerich, que son maravillosos, y los encuentran también pues aquí en la internet. En la escritura se llama a Esteban lleno de gracia, y esta palabra lleno de gracia yo quisiera que la apuntaran ahí en su cuaderno y le pusieran entre comillas, porque es que la vamos a utilizar todos, en todos los módulos que veamos. Y es que debe ser una condición permanente también del guerrero. En las reuniones que tuve la oportunidad de tener ya con Girón y con Bucaramanga, falta pie de cuesta, yo les hablaba del estado continuo de gracia. Y lo hemos venido trabajando desde mucho antes. Nelson les contaba y les relataba, y que él escuchaba cuando yo en la emisora decía, es que son unos tipsitos los que usted tiene que hacer: su confesión permanente, su oración personal ante el Santísimo, o la oración ahí privada suya, la Eucaristía diaria, la lectura de la Biblia y la oración del Santo Rosario. Ahora adicionamos el ayuno, pero con estas 6 usted mantiene el estado de gracia, es decir, el estado permanente de amistad con Dios. Bueno, entonces la escritura llama a Esteban lleno de gracia, pero la palabra gracia que se utiliza en Esteban es sapis o caris, se lee mejor, pero se escribe X-A-P-I-S, caris, que es la misma que se utiliza cuando el ángel dice a María que ha hallado gracia ante Dios.
Lucas 1:30. El hallar gracia ante Dios es eso, es hacerme agradable a los ojos de Dios. Porque cuando yo peco, hago que Dios aparte la vista de mí. Entro a hacer que el Señor se duela conmigo, se ofenda, a que yo lo desagrade. Miren, en algún momento, y se los voy a leer en algún momento, yo me acuerdo de un mensaje que el Señor me dio cuando estaba en mi proceso de conversión y el Señor me estaba hablando y todo. Y Él me hablaba del pecado y decía, no entres a desagradarme. Y a mí eso me sacudía realmente porque yo decía, wow, desagradar al Señor no puede ser. Y va uno como entendiendo la gravedad del pecado. Y esto lo van a ver también con Nelson. Y tenemos que entender y no ser cómplices del pecado y de acostumbrarnos al pecado chiquito, a este pecado que, como que, no, es que este chiquito, este no. Pecado es pecado. Pecado es pecado. Y ustedes lo van a ver en el libro también, en esta unidad número 7, que es donde son para una buena confesión. Pero bueno, entonces esa misma palabra es la que el ángel le dice a la Virgen María, que ha hallado gracia delante de Dios, Lucas 1:30, y que en este caso sí habla de que Dios, a que a Dios le ha sido favorable, una acción puntual, que es el que caritomene, de Lucas 1:28. O sea que en San Lucas 1:28 se expresa una acción permanente donde no hay cabida al pecado. Y apunten esto, no hay cabida al pecado, no puede haberlo. Pero en Hechos de los Apóstoles 6:8 se refiere a una acción recibida en un momento y dada por Dios, y aunque es en el espíritu, es momentánea y se puede perder, como dice San Pablo en Romanos 1:5, y recibimos gracia y el apostolado. Vamos a explicar un momentico esto, porque hay que hacer una analogía, ¿cierto? La Virgen María, que es de lo que estamos hablando, pero también vamos a hablar de nosotros guerreros llamados al servicio. Entonces, el Señor, como yo les dije, cada uno de ustedes está aquí porque ha sido seleccionado por el Señor. Escúchese bien, desde antes de su concepción, desde antes de la concepción de Danilo, de Hernán, de Tatiana, de Doña Nubia, de Belsi, de Gustavo, de Gladys, de Marcelita, de cada uno de nosotros, el Señor puso en nuestro corazón, van a pertenecer a esta obra de guerreros. Nosotros ni idea. Decía Nelson ahora, yo llegué allá por Radio 1 y Fercho estaba orando el rosario y hacía evangelización y ninguno de ellos sabía de guerreros, pero en mi corazón sí estaba la intención de guerreros. Y fue en el momento en el que el Señor dijo, ya, ellos son la obra, con ellos tienen que empezar, cuando retoma otra vez o inicia esa forma ya de lo que es la obra del Señor en guerreros. Entonces, así como recibimos el apostolado, lo podemos perder. Y eso depende de cada uno de nosotros. Y lo que yo les decía, seguramente tendremos que dar cuentas de este apostolado al que fuimos llamados. Nelson decía, tuve 3 opciones, 3 grupos de oración al mismo tiempo. Al que iba el hermano, ¿no? Donde eran todos fufufu, el de Bogotá, que era muy agradable, y nosotros, guerreros. Y su corazón se inclinó por guerreros. Pero fue en ese momento la acción del Espíritu Santo la que le dijo, debes quedarte acá. Entonces, vamos a hacer un paréntesis y ahí hay otra tareita. Bajo oración, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos permita identificar el momento en el que Él nos tocó y nos hizo el llamado al servicio a guerreros. Es importante porque yo debo recordar dónde fui llamado, cómo fui llamado, fue mi nacimiento.
así como a usted le celebran el cumpleaños, así como le parten la torta, así como le ponen el aviso allá, feliz y 50, y los regalitos y todo, así debe ser nuestro inicio en este llamado y a este apostolado. Así como nos llaman, si nosotros por voluntad propia decidimos dejarnos dominar, porque tenemos que ser conscientes también del ataque permanente de Satanás a cada uno de nosotros. Voy a tomar el ejemplo de Nelson porque estaba escuchando el testimonio de él ahorita. Se casaron y todo maravilloso y empezaron digamos, los problemas, empezaron las pruebas. El Señor dice, ah, sí, muy querendón, muy casadito, vamos a ver, vamos a mirar qué pasa. Y aprieta un poquitico y nos mira. Cuando ustedes estén todos, o los que estén en situación de dificultad, es muy bueno leer el libro de Job. Pero no lo vamos a leer todo de una, no, sino son 44, 46 capítulos, no me acuerdo bien, pero vamos a leerlo uno diario, meditado, y vamos a lograr entender el objetivo que tiene el Señor con cada uno de nosotros. Lo más importante, no preocuparse, porque Dios no nos va a pisotear y dejarnos en el barro. No, nos está moldeando. Cuando Nelson se casó, yo me acuerdo que él me expresó su preocupación y me acuerdo de ese gozo tan maravilloso de ese día de su matrimonio, que le tocó esperar una hora al padre Gustavo. Pero ahí se da el sí, y es el fiat, ¿no? El sí. Y ahí empieza el Señor a moldearnos. Entonces el Señor dice, ah, bueno, ya dijo sí, ahora lo voy a hacer como yo quiero, no como Él quiere, como yo quiero. Y entonces empieza el Señor a moldear y es donde vienen las situaciones de dificultad, donde nosotros debemos entender que ahí está el Señor siempre para nosotros. La Virgen María exclama en el Magnificat, me alegro en el Dios que me salva, me alegro en Dios mi Salvador. Y muchos deducen que la Virgen María comete pecado, porque ella está diciendo en Dios que me salva. Sería bueno recalcar que la Virgen María, a pesar de ser concebida sin pecado original, es redimida como criatura junto a toda la creación y que su concepción sin pecado la podemos definir como una redención anticipada, ya que fue concebida en este término por los méritos de Jesús, pero San Agustín define preciosamente esto en sus escritos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Estamos claros? ¿O hay preguntas de algo? ¿Bien? Bueno, entonces sigamos. Esos pecados inexistentes, decía San Agustín que esa gracia de Dios hace precisamente eso, ¿no? Y nosotros en nuestra oración antes, y esto tiene que quedarnos claros también para que aprendemos, pues que como que antes de la petición, antes de decirle al Señor es que necesito esto, es que necesito lo otro, es que tenemos que tener en cuenta que la prioridad en todo es nuestra salvación, es el librarnos. Mire, yo me acuerdo cuando empezamos la treintena a San José de este año, que es el año de San José, y todos los días el que quiera puede ganarse la indulgencia plenaria. Yo les tengo una pregunta. En esta última semana, ¿cuántos de ustedes han ganado la indulgencia plenaria para ustedes mismos o para el alma de un difunto cercano a ustedes? Nosotros tenemos la costumbre de que somos emocionales. Entonces arrancamos haciéndolo y después se nos olvida y son muchas oportunidades que van quedando como en el aire. Entonces hay que retomarlas. Todavía tenemos tiempo para retomar el tema de las indulgencias plenarias. Bueno, de los primeros pecados los salvó perdonándoselos, de los segundos dándoles la gracia para no cometerlos. Es como si
yo le agradeciera al doctor por haberme salvado de la poliomielitis, que nunca la tuve, ¿no? Gracias a la vacuna que se inventaron. La Virgen María fue redimida por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, tal como cualquiera de nosotros, pero de una forma más excelente. En lugar de borrarle el pecado original, ojo, porque no lo tenía, la preservó de contraerlo. Y en lugar de perdonarle sus pecados personales, le da la gracia de no cometerlos jamás. Ahí está la diferencia. La gracia de no cometerlos jamás. Por eso la Virgen María puede y debe llamarlo mi Salvador, por el regalo que ella recibió y que ella conocía, que nosotros muchas veces y difícilmente lo malinterpretamos o lo comprendemos. Con mucha más razón que nosotros, ella lo llama mi Salvador. Los cristianos no católicos, hermanos separados, suelen tener dificultad en aceptar que nosotros veneremos, y ese es otro tema que más adelante vamos a ver, y es el tema rotundo de no adoración a la Virgen María, y eso debe ser claro. Nosotros veneramos a la Virgen María como concebida sin pecado, y al mismo tiempo afirmamos que fue redimida por Jesucristo. Pero como hemos visto hasta este momento, pues no hay contradicción alguna en ello. Ella misma lo proclama en Lucas 1:46. La Virgen María canta o dice, me alegro en el Dios que me salva, o me alegro en Dios mi Salvador. Y aún faltan 33 años para la redención. Y la Virgen María se proclama redimida y salvada. En el libro Mística Ciudad de Dios, de Santa María Ágreda, que también puede ser un punto de referencia interesante, hay mucha lectura de todo este compendio y de cómo Dios ya tenía trazado su plan para la venida de la Virgen María, de todo lo que iba a pasar, de lo que ella sería y de cómo sería la llegada del Salvador. Entonces, la Virgen María se proclama redimida y salvada en atención a los méritos de su Hijo. Esto es más o menos lo que es la Inmaculada Concepción en un grosso, pero ustedes deben también investigarlo. El mismo San Judas nos da la clave en su epístola cuando dice, al que es capaz de guardarnos inmunes de caída y de presentarlos sin mancha ante su gloria con alegría. San Judas 1:24. Dios es capaz de guardar inmune a quien Él quiere, sino a su propia mamá, a su propia madre, a quien, a ustedes, a mí, que hemos hecho por Él, pues, algo que no sea pecar. Bueno, sobre la Inmaculada, el sentido común pues nos dice, Dios lo puede hacer todo, y la respuesta es sí, porque Él lo puede y además lo quiere y lo hace. Entonces, los invito a que reforcemos esto de una forma práctica, didáctica y chévere con el tema, no lo olviden, de las revelaciones de Catalina Emelis. Número 3. Se le debe dar a la Virgen María el título de Madre de Dios. Y esta es una pregunta que se la bombardean a uno. ¿Pero por qué Madre de Dios? Si Dios es el Padre, Dios lo es todo. ¿Cómo que Madre? Perchito, en el chat están las citas bíblicas y lo que estás sugiriendo para los que se están quedando atrasados. Ah, vale. Gracias. Pues, por supuesto, que bien dado bíblicamente. Ese nombre se le da bíblicamente. Es el Espíritu Santo. Y miren la importancia y por qué la Virgen María nos dijo que teníamos que pedir Espíritu Santo todos los días a través de la novena. Es que el Espíritu Santo ha venido trabajando desde siempre. Si nosotros vamos a la lectura Lucas 1, me parece que es Lucas 1 o Juan 1, nos cuenta cómo el Espíritu al comienzo estaba, él solo, para allá y para acá, y desde antes de la creación, desde el inicio de los tiempos, siempre ha estado el Espíritu Santo. Y entonces, el Espíritu Santo se lo da por boca de Isabel. Ojo, cuando el Espíritu Santo habla es garantía de inerrancia. O sea, por eso debemos pedir el Espíritu Santo.
En San Lucas 1:43, Isabel, llena del Espíritu Santo, llama a María Madre de mi Señor. Y este Señor, con S mayúscula, se traduce del griego kurios, kurios con K, que es la traducción griega del Adonai hebreo. Luego entonces el Espíritu Santo está llamando a la Virgen María Madre de Adonai, o sea, Madre de Dios. No quiere decir, ojo, que la Virgen María creó a Dios. No, eso sería, mejor dicho, hablar de lo que no está escrito. Pero quiere decir que llevó en su vientre y encarnó, es decir, dio carne, en su vientre se hizo hombre de carne y hueso, la segunda persona de la Trinidad. Ya en el siglo III, Orígenes la llamaba Theotokos, Madre de Dios en griego. Jesús como Dios es increado, pero es encarnado en el vientre de una mujer, por lo tanto, esta es Madre terrenal de Dios. Tan fácil como decir que la Santísima Trinidad son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Al ser madre de la segunda persona de la Trinidad, equivale a ser madre de Dios, porque Jesús es Dios hecho hombre. Entonces, no hay ningún error en esta afirmación. La cuarta, algunos dicen que María es la madre solamente de Jesús. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Danilo. Pedrinchi, no sé si se puedan abrir los micrófonos, por favor. Están abiertos, Pablito. Ah, bueno, cada uno lo abre para... De todos nosotros, Ferchito. ¿Señor? Andrés. Ferchito, de todos nosotros, es nuestra madre. Pero y haciendo referencia a que tuvo más hijos. No. No. ¿No? No. Claro No, que no. porque en la misma Biblia habla de las Marías que tuvieron los hijos. Explica cada hijo de cuál María es. Que El padre Luis Toro tiene una explicación buenísima. Buenísima de las Marías. Señor. Fercho, yo hablaba de eso hace unos años con un sacerdote, un misionero, y él me decía que el término que se utiliza en la Biblia, hermanos, no refería a que fueran hermanos de sangre, porque los hermanos separados utilizan ese texto bíblico para decir que la Virgen María tuvo más hijos, porque hay una parte donde dice que Jesús, le dicen ellos a Jesús que afuera están tu madre y tus hermanos. Entonces ellos dicen que la Virgen tuvo más hijos, pero él me decía que el término hermanos en realidad en ese tiempo se utilizaba no para decir que fueran hermanos de sangre, sino era un término que se utilizaba como decir amigos o compañeros, que digamos que ellos tergiversan ese término. Sí, eso es bien importante. Mire, yo a veces tomo un ejemplo sencillo. Entonces yo le digo, una vez le dije yo a un pastor, porque él estaba que me daba palo con eso. Entonces yo le dije, bueno, pastor, entonces cuénteme una cosa. Cuando usted se para a liderar un culto, y vamos a imaginarnos que hay 1.500 personas y todos se saludan hermanos, 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 ¿cuál fue la mamá de esos 1.500 hermanos? ¿Dónde está? Porque si todos se dicen hermanos, pues a veces porque tienen la misma mamá, ¿cierto? Bueno, ellos difícilmente manejan el tema, ¿cierto? Y rara vez pierden. Pero vamos a hablar un poquitico aquí de teología y de algo que se llama la unión hipostática. Y es que en Jesús
nosotros no podemos separar la naturaleza humana de la divina, porque están unidas intrínsecamente. Es la doctrina común en todas las iglesias cristianas. Decir que María es la madre de Jesús solamente es caer en herejía, llamada monarquianismo dinamístico, o hay otra que se llama adopcionismo, y se dieron en el siglo IV y son condenadas por los concilios. Entonces, se dice que al existir Jesús, en Jesús, una unión hipostática, o sea, al no poderse separar las dos naturalezas de Jesús, María dio a luz no a la parte humana de Jesús, sino a toda la segunda persona de la Trinidad, llamada a partir de ese momento el Hijo. Y esto es algo maravilloso, ¿no? Porque uno empieza a imaginarse, y esto tiene que ver también con la siguiente, con el numeral 5, que es si la Virgen María fue siempre virgen, pero leyendo a Catalina Emmerich, ella describe cómo fue el momento del alumbramiento. Y uno piensa, bueno, ¿cómo estaría la Virgen María? ¿Estaría acostada? ¿Le tocaría pujar? ¿Sudaría? ¿De dónde sacarían las toallitas y el agua caliente? O sea, ¿cierto? Porque es lo que estamos acostumbrados a ver. Y realmente el relato es maravilloso. Es maravilloso porque ella relata cómo la Virgen, no se los voy a contar todo, pero ella relata cómo la Virgen entra en un éxtasis y se eleva, y ahí suceden una cantidad de cosas y nos damos cuenta realmente cómo nace Jesús, y por qué la Virgen María es siempre virgen. Entonces, la pregunta número 5 es esa: si la Virgen María fue siempre virgen, y a esto también los hermanos separados le dan muy duro. La iglesia desde los primeros tiempos conservó esta tradición. San Agustín decía en el siglo IV, María fue virgen al concebir a su hijo, virgen durante su embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, virgen siempre. La virginidad de María es la señal, según Isaías, y si una señal pierde su sentido, deja de ser tal. En Israel los objetos consagrados a Dios eran solo de uso exclusivo. Por ejemplo, los vasos culturales eran nuevos, sin usar o vírgenes, y después de utilizados al ser desechados, se enterraban en el área del templo para que nadie los utilizara de nuevo, porque eran posesión de Yahvé. El arca de la alianza no podía, por ejemplo, ser tocada por nadie, y quien la tocaba moría. Eso está en 2 de Samuel 6, 2, 8. 2 de Samuel 6, 2, 8. Porque el arca era propiedad de Yahvé, de Dios, y su sombra descendía sobre ella, al igual que en la Virgen María, Lucas 1, 35. Los miembros de las iglesias protestantes utilizan este texto, que es el de San Mateo 1, 18. Pero antes que se unieran, se halló encinta por obra del Espíritu Santo, y en el versículo 1:25, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo. En el léxico griego, las palabras antes, prim, y hasta, eos, antes se escribe es prim, y hasta eos en griego, indican una condición anterior, no posterior, anterior, no posterior. O sea, no indican una situación reversible. Como ejemplo, podemos ver en 2 de Samuel 6:23, 2 de Samuel 6:23, donde dice: y Mical, hija de Saúl, no tuvo más hijos hasta el día de su muerte, lo cual no indica que después de muerta tuviera más hijos. También en Juan 4:49 vemos que el oficial de Cafarnaúm dice a Jesús: el oficial rogó,
Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y nos dice el versículo 20, el versículo 51 que el muchacho no murió. Entonces ahí se ven dos situaciones donde se utiliza la palabra antes y después, y donde no precisamente estas indican reversibilidad de situación. Esto es un manejo muy inteligente, muy sagaz, que el enemigo pone en los hermanos separados para manipular esta situación, ¿no? También se utiliza a San Lucas 2:7, y dio a luz su hijo primogénito. Aquí utiliza la lógica que primogénito quiere decir primero, lo cual es un error. Primogénito es, según el libro del Éxodo 13:1, varón nacido de mujer. No importa si después no nacían más hijos. O sea, era una posición de honor y no de orden numérico como lo quieren hacer ver ellos. Esta primogenitura se podía perder o cambiar, y vemos cómo en el caso de Jacob, que era el segundo, roba la primogenitura, y también Rubén, hijo de este, la perdió por un problema de mala conducta. También podemos ver en Primera de Crónicas 23:17, donde dice: el hijo de Eliezer fue Reabías, el primero o primogénito. Eliezer no tuvo otros hijos. Luego entonces también queda demostrado que la palabra primogénito no implica la existencia de más hermanos. Aquí vemos cómo al investigar, al adentrarnos en la palabra, ella misma nos puede ir dando el respaldo de lo que nosotros queremos presentar o queremos defender. Miren, por si fuera poco, el mismo Señor nos indica en profecía que por donde Dios pasa, nadie puede volver a pasar. Y esto se encuentra en Ezequiel 44:1. El hombre me hizo volver en dirección a la puerta exterior del santuario, la que miraba hacia el oriente, y esa puerta estaba cerrada. Entonces el Señor me dijo: esta puerta permanecerá cerrada, no será abierta y nadie entrará por ella, porque el Señor, el Dios de Israel, ha entrado por ello. Por eso permanecerá cerrada. Desconocer la virginidad de María es desconocer la santidad de Dios. Es decir, ese vientre era exclusivo para Dios. Es que lo decimos muchas veces: Dios es perfección, Dios es orden, y en ese mismo orden no haría repetitiva la situación en ese vientre y en ese templo que era el cuerpo de la Virgen María, ya de una forma humana, es decir, donde hubiese unión carnal, porque se estaría dañando toda esa primera parte de la concepción del Hijo de Dios, de esa venida al mundo de la segunda persona de la Trinidad. Muy bien. Vamos a dejar ahí el tema. Creo que estamos claros, ¿cierto? Quedamos claros hasta ahí, ¿sí? Bien. Pero no me muestren tanto el dedo, porque el único fue Pedrito que me hizo. Bueno, entonces vamos a dejarlo ahí. En la siguiente clase vamos a ver, vamos a arrancar con la pregunta o con la inquietud número 6, que sería si es cierto que la Virgen María tuvo más hijos, y que es importantísima para poderla respaldar. Es un poco extensa, tiene bastantes citas bíblicas, pero es muy importante para la defensa mariana. Es bien importante que ustedes vayan revisando, vayan leyendo su Biblia, vayan viendo textos. Mire, este segundo nivel es como en la universidad, ¿no? Usted no se puede quedar con lo de la clase, sino hay que avanzar. Hay que avanzar, hay que buscar, hay que formarse, y hay que hacerlo de la mejor forma posible. Como les decía ahora, Pedrito, cualquier duda, si no se la resuelvo yo, pregúntenle a Nelson,
o le pueden preguntar a Jackie, porque a veces pues, porque soy muy ocupado no alcanzo a responder de una y a veces es más fácil que le respondan la llamada, pero si no lo hago yo, ahí está Nelson, ahí está Jackie, que ellos también les pueden colaborar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, muy bien, a todos muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias por esta participación en esta primera jornada. A todos los 68 que